Yo en Barcelona y especialmente en la Vila de Gracia me siento como en casa. Me voy a la Escala y estoy como en casa. Son lugares donde yo como en casa. Lo que pasa es que el sentido de pertenencia es difuso, no tiene fronteras. Y esto es una cosa que por eso este libro me ha interesado tanto. Es enormemente difuso. Yo me voy a Reus y ya, bueno, porque estuve en Altafulla hace años con mis hijos, tengo algo de sentido de pertenencia ya. Pero me voy a Lleida y lo tengo tan diluido. Y me voy a Cuenca y ya pongo mirada de turista. Porque además es muy bonito. Y empiezo a mirar hacia el alto. Bueno, en Cuenca más bien hacia lo bajo. Entonces, ¿dónde está, a dónde llega mi sentido de pertenencia? ¿No? Con esto se ha jugado siempre. De esto se ha abusado siempre. Y la política y la historia han sido las grandes maltratadoras de este sentido de pertenencia tan normal en las personas, ¿no? Una cosa que es obvia, la supremacía blanca, por ejemplo, cambiando de tema, claro que existe, es una supremacía militar, porque es militar. Es decir, no es la única explicación a eso. Es decir, y muchas veces la construcción de identidades colectivas pertenece a intereses, que está relacionado con lo que este señor decía del ejercicio del poder. En realidad, muchas veces, una construcción identitaria no es más que un asalto al poder. Pero bueno, el concepto que quería dejar claro a mí, que es lo que me gusta de esto, es que realmente somos muy difusos, no hay una frontera clara. Yo pienso que sí que yo creo que lo que decía sobre identidad y poder, por ejemplo, lo que sí que pienso que tiene que ver con poder, de qué manera, por ejemplo, se acentúa una diferencia para crear solidaridad. Por ejemplo, en un grupo de minoría enfrentándose a una mayoría. Y no hemos hablado de la comunidad imaginada, pero yo, por ejemplo, he crecido identificándome con un grupo de minoría y siempre todo era en contra de una mayoría. Pero hoy en día este grupo que era minoría es mayoría. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahora yo tengo que identificarme con aquellos elementos que siempre han sido como en contra de los cuales yo me construía la identidad. Y con lo que decía, yo pienso que las identidades múltiples para cada uno, ya. Y no hemos hablado de lo que es, solo hemos hablado de la cultura, pero después hay las generaciones. Dentro de una sociedad es como si todo fuera homogéneo, pero hay las generaciones. Yo, por ejemplo, por esto intentaba en el libro también mezclar visiones como, por ejemplo, lo que es cultura para un economista, cómo lo define un historiador. Hay una frase de Baudelaire que a mí me encanta, que dice la historia es aquel lugar donde se hacían las cosas de otra manera o de manera diferente. Así que hay muchas cosas que no, y más hoy en día que al final no hemos hablado de la sociedad global, porque si no se tendría que mirar todo lo que son. O sea, hoy en día territorio e identidad, por ejemplo, ya no tienen que coincidir, porque hay una facilidad de cruzar las fronteras, como tú decías. Nadie, creo, hoy aún menos, es solo una cosa. El ser, por ejemplo, ser americano, ser musulmán, ser catalán o ser español es un punto de partida. Y a partir de aquel punto, pues son las identidades múltiples y por esto casi prefiero las identificaciones. Y después,
las dicotomías, por ejemplo, estos sí son ejercicios de poder, porque siempre hay un elemento que es el que tiene el poder, el dominante, y el otro elemento no lo es, y hay las categorizaciones, los necesitamos, porque no podemos sin las categorizaciones, pero sí que yo creo que se puede pensar que no, un poco eliminar la tiranía de las categorías y también pensar que hay otro tipo de categorización que no lo tenemos en cuenta. Jo volia posar un exemple molt prosaic d'aquestes identitats múltiples, és un exemple personal, no? Però jo tinc fills petits, no? Que són catalans i belgues, flamencs. I quan eren petits i els preguntaves d'on eres, i et deien, jo soc català, i et deien, i ets belga també, i et deien no, perquè es pensaven que si eres una cosa no podia ser una altra, no els semblava que podia ser dues coses alhora. I jo vaig solucionar unes nines russes, no? Amb unes matriosques per explicar-los que podem ser moltes coses alhora i que ells se senten catalans però que són culturalment moltes altres coses. I al final això, què és ser català? Tu dius, com ho has dit? Què vol dir ser una persona catalana? Això depèn de tu, o sigui, no sé què és ser català perquè hi ha moltes maneres de ser català i moltes maneres de sentir-se, no? I crec que ser català també és formar part d'una societat plural perquè estem aquí. Vull dir que hi ha moltes maneres, no? Al final, de formar-ne part i de ser-ne, i que cadascú troba la seva, perquè al final és el nostre sentit de pertinença, no? Ara ja estic anem acabant. Pero en todo caso, no solamente quería, la línea de lo que ha dicho Yolanda, me ha hecho pensar lo que antes habéis comentado prácticamente todas, ¿no? Yo creo que, digamos, la manipulación o la instrumentalización del poder tiene que ver con la forma que se le da a ese impulso natural de pertenencia, de sentirse próximo, etc., el cauce que se le da. Cuando ese sentimiento, que creo que podemos estar de acuerdo en que es natural, ¿cómo no va a tener uno apego a sus lugares, a sus personas, a sus paisajes? ¿Cómo no lo va a tener apego? Pero luego, eso es una cosa. Y otra cosa es la forma que muchas veces el poder nos propone. Luego, tú tienes apego a la patria, ¿no? Yo tengo apego a esto. Y yo recuerdo que, lo habéis comentado, ¿no? Tú has dicho el ejemplo de Cuenca, que creo que está muy bien puesto, ¿no? A mí me decía un estudiante, decía, es que yo me siento más próximo de las cosas que se me, por urbanita y por intelectual, me siento más próximo a las cosas que veo en las películas de Woody Allen que a la realidad de un campesino de Lleida. O sea, uno ve TV3, que por ejemplo cada día está más ruralizada, y dice, bueno, está bien, es decir, estamos en la misma unidad administrativa, obviamente, pero la otra dimensión, que mucha gente tendrá y es legítimo, la gente que ha sido Boy Scout, que se ha pateado el país o lo que sea, y que lo vive como su paisaje, alguien dirá, es que yo lo siento, yo no me he pateado esas zonas, yo no conozco eso, igual que no conozco España, es decir, yo no he puesto los pies en León en toda mi vida, yo no he puesto los pies, no sé, no conozco Cáceres, que dicen que es preciosa, no sé cuál es la idiosincrasia del extremeño. Para mí es una realidad más próxima. Hay más un pequeño sentido de pertenencia, lo tengo más con Buenos Aires, a donde voy prácticamente cada año, como poco una vez, donde tengo muchos amigos, que me conozco sus calles. Pero claro, en el discurso eso no cabe. No hay unidad administrativa que me permita identificarme con Buenos Aires. Pero bueno, usted nació en otra punta. Usted lo que puede decir es que le cae bien Buenos Aires. Pero no diga que tiene un sentido de pertenencia, que es una extravagancia. Usted la pertenencia la tiene que tener donde le toca, donde ponga el registro ha de tener usted su pertenencia. Y esa es, creo yo, la instrumentalización del poder. El utilizar, el encauzar en una determinada dirección unos registros que de no ser patológicos son absolutamente legítimos. Deixem que acabi la Yolanda, que a més ens vol acabar amb un poema d'acabar que surt al llibre.
Además es un poema, yo creo que todos lo conocen, Esperando los bárbaros, de Kavafis, que por cierto Kavafis ha pasado a la historia como poeta griego, pero es nacido en Alejandría, de una familia que había emigrado desde Constantinopla. Esperando los bárbaros. ¿Qué esperamos agrupados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Y qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán cuando lleguen los bárbaros. ¿Y por qué nuestro emperador madrugó tanto? Y en su trono, a la puerta mayor de la ciudad, está sentado solemne y ciñendo corona. Porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Y por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas de finos bordados? ¿Por qué llevan brazaletes de amatistas y orillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Y por qué no acuden como siempre los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¡Qué graves se han vuelto los rostros! ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser ahora de nosotros sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.